Buenas tardes, daremos inicio a la unidad número 3, que se refiere a expresiones algebraicas y ecuaciones. Vamos a traer a nuestra memoria de lo que vimos en la secundaria y en la primaria. Vamos a ir dándole forma a lo que ya vimos anteriormente y quizás no lo veíamos de esta forma o no veíamos la utilidad que tiene eso que nosotros durante toda la vida fuimos construyendo nuestro conocimiento. Las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas forman parte del lenguaje, o sea, están conformadas por un lenguaje numérico. Este lenguaje numérico expresa la información matemática a través de los números. Pero en algunas ocasiones es necesario utilizar letras para expresar números desconocidos. El lenguaje algebraico expresa la información esa matemática mediante letras y números. No es de ahora, sino que siempre las matemáticas se munió de las letras para realizar sus trabajos o para expresarse. Si nosotros tomamos los números romanos, observamos que son letras. Entonces, si nosotros leemos la historia de las matemáticas, podemos observar que teníamos la aritmética y luego el álgebra, y el álgebra se sustenta de las operaciones que le proporciona la aritmética y comienza a incorporar las letras. Entonces, una expresión algebraica precisamente es una combinación de letras, números y signos de operaciones, y esas operaciones son la suma, la resta, la división y la multiplicación, que son los 4 pilares básicos de las matemáticas, y ustedes van a observar desde esos 4 pilares comienza de lo más sencillo hasta lo más complejo. Siempre, si nosotros observamos, siempre van a ser suma, multiplicación, resta, división. Entonces, cuando nosotros leemos el primer punto del programa, nos dice la construcción de una expresión algebraica a partir de texto. Eso lo podemos ver a través de un ejemplo. Si nosotros tenemos un enunciado como el que tenemos acá en esta presentación y nos dice que la edad de Juan es igual a X y Lola tiene el triple de la edad de Juan más 4. Entonces, este enunciado nos va llevando de la mano de cómo se va a formar esa expresión algebraica, cómo se va a construir. Entonces, se puede expresar la edad de Lola como 3x, que expresa el triple de edad de Juan, más 4, que son los 4 años más. Ahora, si Pedro tiene el doble de la edad de Lola, se puede expresar la edad de Pedro como 2 por la expresión que nos proporcionaba la edad de Lola. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un valor que son los valores numéricos. Las expresiones algebraicas indican operaciones con números desconocidos, ¿sí? Ese valor desconocido que tenemos ahí en esa primera expresión que armamos con las edades es X. Si nosotros tenemos un valor numérico de 3x al cubo menos 5 por x elevado al cuadrado y sabemos que x es igual a 2, podemos obtener el valor numérico reemplazando esa x en esa expresión algebraica y obtenemos el valor de ese número desconocido. Por ejemplo, si un operario
cobra 150 pesos por su desplazamiento y 200 pesos por cada hora, la expresión que nosotros vamos a tener es la siguiente: 150 más 200 de X indica el importe que cobrará por un número desconocido X de horas de trabajo. Si queremos averiguar cuánto cobrará por trabajar 2 horas, sustituiremos X por 2. Se observa que 150 más 200X es igual a 150 más 200 por 2, que son las 2 horas que estamos buscando saber cuánto va a cobrar con esas 2 horas de trabajo. Entonces podemos observar que son 550 pesos. De esta forma hemos hallado el valor numérico de esa expresión y hemos obtenido igual a 550 pesos. Me falta acá la unidad de medida, digamos, de este numerito. El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y realizar las operaciones indicadas. Entonces, nosotros podemos obtener otros tipos de expresiones algebraicas, por ejemplo los monomios. Tenemos 8x por x al cubo, por 2x a la cuarta, por 3x. Están formadas por el producto de un número y de una letra. Reciben el nombre de monomios y un monomio está formado por un coeficiente y por una parte literal. El coeficiente es este 7 y la parte literal es x elevado a la sexta, que es el grado de esta parte literal. Entonces, nosotros dijimos que se basa en 4 pilares, que son la suma y la resta, el producto o multiplicación y la división. Entonces, se observa que los monomios, y ahí tienen la expresión 12x al cubo más 4x y 4x al cubo, tienen la misma parte literal y reciben el nombre de monomios semejantes, ¿sí? Para sumar o restar monomios semejantes se suman o se restan los coeficientes y se deja la misma parte literal. Entonces nosotros vamos a sumar, se suman los coeficientes, en este caso que es 12 y 4, 12 más 4, 16, y la parte literal es x al cubo. La otra expresión es exactamente lo mismo, tienen la misma parte literal y lo que se suma son los coeficientes. En este caso se resta. Cuando dos monomios no son semejantes, la suma o resta se deja indicada. Y si una expresión algebraica está formada por monomios no todos ellos semejantes, únicamente se suman o restan los que son semejantes entre sí. Y bueno, esto recibe el nombre de reducción en términos semejantes. Cuando tenemos un producto de monomios, pueden multiplicarse efectuando el producto de los coeficientes y de las partes literales respectivamente. Bueno, acá tenemos, estos son iguales, o sea, tienen la misma parte literal y es el mismo procedimiento. Trabajamos con los coeficientes y la parte literal queda igual. Bueno, acá tenemos dos partes literales, o sea, tenemos x e y, bueno, y el cociente de dos monomios. Cuando tienen la misma parte literal no es inconveniente. El tema es cuando tiene distintas partes literales, entonces se trabaja de manera diferente. Bueno, las operaciones con polinomios, o sea, tenemos también suma y resta, se agrupan los monomios del mismo grado y se operan, se multiplica, bueno, en la multiplicación se multiplica cada uno de los términos del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo y luego se agrupan y se operan los términos del mismo grado. Bueno, dentro de la división
Fíjense que tenemos el método estándar, se procede de forma análoga a la división entre números. Tenemos el dividendo, fíjense que siempre partimos de lo más simple y vamos a lo más complejo. Tenemos el resto y el cociente. Y se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente dividido el resto. Bueno, el método de Ruffini solo se puede aplicar para dividir polinomios de grado igual o mayor que 2 entre un binomio de grado 1. Bueno, acá tenemos Ruffini. Yo lo presenté, pero no se asusten. Vamos a utilizar una herramienta para ir obteniendo estos polinomios. Bueno, el teorema del resto, el resto de la división de un polinomio entre x igual a coincide con el valor del polinomio en a. Es decir, que el resto va a ser igual a p sub a. Bueno, y después tenemos la factorización de polinomios. Bueno, las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad algebraica que solo es cierta para un determinado valor de la letra. Así tenemos que x más 5 es igual a 11. Es una ecuación ya que solo cumple si x es igual a 6. Dentro de una ecuación tenemos un primer miembro, tenemos un término, otro término, bueno, y un segundo miembro. X es la incógnita y 1 es la solución. Bueno, y también se puede tener la resolución de problemas, es muy importante esta primera etapa, digamos, de la utilización de ecuaciones de primer grado, y se pueden resolver los siguientes, por ejemplo, el siguiente problema: el doble de un número menos 2 es igual a 8. ¿De qué número se trata? La incógnita, la incógnita es el número desconocido x y expresamos mediante una ecuación, o sea, la igualdad. 2x menos 2 es igual a 8. Entonces resolvemos la ecuación y comprobamos es igual a 5. Si la solución de la ecuación verifica las condiciones del enunciado, tenemos 2 por 5 menos 2 es igual a 8. Entonces la respuesta es el número 5. Bueno, no estamos viendo una forma literal de decirlo en los prácticos. Tomen esto como sustento para realizar los prácticos.